El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a las 4 de la tarde a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 3 de octubre, primer viernes del 10º mes del año. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. Desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, anunció el nombramiento de la nueva Contralora de Puerto Rico, una figura clave en la fiscalización de las finanzas públicas y en la supervisión del uso adecuado de los fondos gubernamentales. Se trata de Carmen Vega Fournier, la actual presidenta del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico y quien, de ser confirmada por la legislatura, sustituiría a Yasmín Valdivieso tras 15 años al frente de esta unidad. Una nominación que ha sido foco de controversias en un puesto político nombrado por una gobernadora que lleva a que algunos se pregunten si Vega Fournier mantendrá su independencia en las auditorías del gobierno. De confirmarse, ¿qué retos principales enfrentará la nueva Contralora para mejorar la fiscalización del gasto público y atacar las estructuras de corrupción? Y en un vistazo a Estados Unidos, se estima que cerca de 700,000 empleados federales queden suspendidos de su trabajo y otros despedidos por el gobierno de Estados Unidos, ya en su tercer día del cierre del gobierno. Esto luego de que el presidente Trump y el Congreso no lograran llegar a un acuerdo presupuestario para mantener en funcionamiento los programas y servicios gubernamentales. ¿Qué implicaciones tiene este tranque para todos? Soy Yalibet Rodríguez Rivera y ahora comienza Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes, a los compañeros en el panel y al equipo técnico que cada semana nos acompaña. Está con nosotros hoy la licenciada Lisa Riestra Carrión, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Lisa. Saludos, Josian. Saludos, Fernando. Y buenas tardes a todos los que nos están escuchando, sintonizando por estas ondas. Y el licenciado Fernando Moreno Orama, decano de la Escuela de Derecho. Saludos, Fernando. Saludos, Lisa. Saludos, Josian, y a toda esa gente culta que nos escucha los viernes por la tarde. Hoy, como hemos escuchado los titulares, hay dos temas que queremos abordar. Han estado liderando la prensa de esta semana. En primer lugar, la sustitución de la Contralora, pero más que la sustitución de la Contralora, las expresiones de la saliente Contralora y lo que esto implica al ejercicio de la función de esta oficina dentro del ordenamiento constitucional y político del país. Y en segundo lugar, el cierre del gobierno federal, que como ustedes saben, el miércoles entró en vigor al no ponerse de acuerdo el Congreso con el presidente respecto al presupuesto para el funcionamiento en el año fiscal federal, que no corre como el nuestro, que el nuestro corre de julio a junio, el del gobierno federal corre de octubre a septiembre y por eso el cierre se da el 1 de octubre. La Constitución de Puerto Rico crea el puesto del Contralor, un puesto que, aunque mucha gente no lo sabe, no está adscrito a la rama ejecutiva, sino que está adscrito a la legislatura, como uno de los mecanismos de control sobre el ejercicio del gasto público y del buen funcionamiento de las operaciones del Ejecutivo. Esa es una de las razones por la que esa posición, como ocurre con el secretario de Estado, tiene que ser confirmado por ambos cuerpos de la legislatura, no solamente
por el Senado. Y aunque el nombramiento es por un periodo de 10 años, la propia Constitución también establece que salvo que renuncie o se muera el contralor incumbente, debe continuar en sus funciones hasta que sea nombrado su sustituto. Por lo tanto, la contralora actual, Yasmín Valdivieso Galip, ha estado en esa posición por 15 años. Ha sido la contralora o el contralor que más tiempo ha estado en esa posición, hasta que finalmente la semana pasada fue sustituida por la gobernadora. Esa sustitución se da en medio de una discusión pública que ha tenido la propia contralora con la gobernadora respecto a una investigación en un municipio que no es la primera vez que se interviene. Esta es la tercera vez que hay una intervención continua en el municipio de Cataño, pero se da también por la ubicación dentro de la estructura de la rama ejecutiva de la oficina del director de informática y tecnologías de información del gobierno central, que se quiere reubicar, y la Contralora había hecho unas expresiones planteando que eso iba a afectar la independencia y el buen funcionamiento de esa oficina si cambiaba de lugar dentro de la estructura del gobierno. En esa circunstancia se anuncia la sustitución de la Contralora, y en la primera conferencia o en la primera entrevista que da luego de que sea sustituida, la Contralora Valdivieso expresa que en sus 15 años hubo 2 secretarios de justicia que le plantearon no proceder con recomendaciones de investigación o de formulaciones de cargos contra alcaldes de un partido en particular, que ella misma identifica como el Partido Nuevo Progresista, salvo que se le trajeran también señalamientos y cargos o recomendaciones de cargos, porque al final quien los radica es el secretario de Justicia, contra alcaldes del Partido Popular. Ella no identifica quiénes son, lo que deja abierta la puerta a 2 teorías. O que ese secretario de Justicia era del PNP y no quería investigar a los suyos y por lo tanto estaba pidiendo que le trajeran los del otro partido, o ese secretario de Justicia era popular y para que no dijeran que estaba persiguiendo a los contrarios, dijo, tráeme uno del mío para yo cuadrar caja y así poder salir adelante. Ella no ha querido aclarar, incluso en otra entrevista esta semana dijo, se me fue la mano, no debía haber dicho lo que dije, y dejó en el aire esa acusación. Eso trae sobre la mesa un problema que yo creo que es lo que está de fondo, que es la capacidad real que tienen las agencias en el gobierno de Puerto Rico que están llamadas a velar por el buen funcionamiento del gobierno, como es el Contralor y Ética Gubernamental, en que ninguna de las dos, aunque tiene una autoridad constitucional y otra autoridad en ley, al final del camino puede radicar cargos por sí misma. Y depende de un funcionario de nombramiento político, que se llama el secretario de Justicia, para que en su discreción proceda o no, incluso decida si refiere o no al panel del fiscal especial independiente, que tampoco puede ver casos por sí mismo, sino es por un referido del secretario. Así que tenemos todo un ordenamiento que busca proteger el buen funcionamiento del Estado y de las finanzas del Estado, pero que ninguno de los organismos que están llamados a velar por ello tiene capacidad en sí misma para poder iniciar los procesos penales, punitivos correspondientes para poder atender las situaciones que se traen ante su consideración, y que al final tampoco tienen la última palabra, porque el secretario de Justicia tiene total discreción de si acoge, no acoge, investiga, no investiga, y al final radica o no radica. En el fondo de todo eso, pues sigue habiendo los cuestionamientos de cómo se hacen las cosas en el país, y seguimos viendo señalamientos contra funcionarios públicos, particularmente en los municipios. Hasta hace poco el gobierno federal asumía mediante convenio hacer esas investigaciones, sobre todo cuando había fondos federales involucrados en el proceso, pero desde que el presidente Trump llegó a el gobierno en este nuevo mandato, la instrucción a los fiscales federales ha sido que no se metan en asuntos de corrupción estatal. Así que lo que parecía ser la única avenida por donde corrían las cosas, en este momento es un callejón también sin salida. Así que en esta primera parte del programa hablemos sobre lo que dijo la Contralora. Lisa. La forma de luchar contra la corrupción es que haya consecuencias, porque si no hay consecuencias realmente, casi alienta a la corrupción, ¿verdad? Es ese triángulo del fraude, ¿verdad? Cuando hay una necesidad, una oportunidad y
Parte de esa oportunidad es ver que no hay consecuencias, ¿verdad? Que nadie se da cuenta de esa malversación de fondos, por ejemplo, y esa impunidad, ¿verdad? Y como, ¿verdad?, bien nos explicó el presidente, el contralor o la contralora publican informes, ¿verdad?, después de tener a un equipo de auditores en las agencias y hacen también auditorías a la legislatura, a la agencia del Ejecutivo, a la rama judicial, ¿verdad? Son como los auditores del gobierno. Después de unos años, ¿verdad?, de hacer a través de, ¿verdad?, los mecanismos que usan los auditores, de muestreo, etcétera, publican unos informes. Los informes recomiendan, ¿verdad?, también a la Oficina de Ética Gubernamental, al Secretario de Justicia, y pues quizás lo que más dientes le da a esos informes es que se publican, ¿verdad? Pero, de nuevo, el hecho de que sí, pues sale el nombre o sale en los periódicos, ¿verdad?, en los medios de comunicación pública, los funcionarios públicos que han obrado mal, pues eso no necesariamente pues va a tener la fuerza suficiente pues para que decidan, ¿verdad?, no continuar con esas actuaciones, ¿verdad?, ilegales. Tradicionalmente, ¿verdad?, cuando se hacen esos referidos, pues se toma acción, a veces terminan en los tribunales, pero pues efectivamente no se le da esa autoridad a la oficina del Contralor para hacer otra cosa que no sean recomendaciones, hallazgos, ¿verdad?, que se publican y esos referidos, ¿verdad? La Contralora Yasmín Valdivieso estuvo 15 años en total de Contralora. Pienso que también los términos son sabios, ¿verdad? Los términos de Contralor, si bien son nombramientos políticos, lo sabemos, se hacen por 10 años para que tampoco esté casado el nombramiento, el término, con un término político, ¿verdad?, de elección de gobernadores o de legisladores, ¿verdad?, que coinciden, ¿verdad?, cada 4 años. Pues en este caso no coincide. Pero sí, mi opinión es que los cambios son necesarios, ¿verdad? Tener una persona más de 10 años en un cargo, pues se presta para, pues no sé, la rutina o el que no pues tenga tanta fuerza. El gobierno anterior anunciaba, ¿verdad?, que iba a nombrar un nuevo contralor y pues no lograba luego el nombramiento, ¿verdad?, la confirmación. Y pues el nuevo nombramiento sabemos pues que también son personas afines al partido político que tenemos en el gobierno ahora, y está por verse cómo va a ser el funcionamiento de la nueva contralora, ¿verdad?, que han escogido a una mujer. Sí, o sea, el trabajo de los auditores es loable, ¿verdad?, de la oficina del Contralor. Tienen un equipo bueno. Sabemos que a veces se teme, ¿verdad?, esos periodos en los que están en las agencias, pues por la información que piden, por lo que pudiera ser publicado posteriormente, pero se han ganado, ¿verdad?, el respeto, ¿verdad?, porque son personas muy competentes, muy capaces. Pero es bien importante tener una persona pues capacitada, competente en el timón. Fernando. El asunto que traía José de que el puesto es creado por la Constitución es importante porque lo pone en un pedestal, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Se supone que sea la principal agencia en identificar no tan solo la corrupción, pero también el mal uso de fondos públicos, porque es una cuestión de ver a dónde va el dinero y que el dinero se gaste y se use de la mejor manera posible. Pero aunque es así, sus poderes y sus facultades y las limitaciones que tiene en la práctica se hacen por ley. Y entonces, como ha pasado con tantas otras agencias que se crean en principio para combatir la corrupción, no se le dan las herramientas necesarias para que en la práctica
sea efectivo y pueda ir contra aquellas personas. Pienso yo, no tan solo criminalmente, pero también en el ámbito civil. Si tu negligencia nos costó una cantidad significativa de dinero, pues deberías responder por ello, por la impericia y por no hacer el trabajo adecuadamente como se supone que se hiciera, o el que cobró mal, que devuelve el dinero que no debía haber recibido. Y entonces, ¿verdad? Cae el contralor y no tiene los dientes, no tiene las herramientas, como ya se mencionó, y pasa lo mismo tal vez con el FEI, que hemos visto que presentan cargos contra algunas personas, ninguno prospera. La única victoria reciente que se ha apuntado el FEI fue cuando el alcalde de Mayagüez hizo alegación de culpabilidad, y no fue luego de un juicio en su fondo, sino luego de unas negociaciones que se terminó declarando culpable por alguna cosa menos grave que no es que ganaron el caso. Y entonces se han creado otras oficinas paralelas, como la oficina del inspector general, el Departamento de Justicia tiene una unidad anticorrupción que a veces suena, a veces no suena, y a la hora de la verdad, pues tenemos un montón de personas asignadas a hacer un trabajo que en papel es muy similar, pero que realmente en la práctica no se ven los resultados, y a mí me preocupa que lo que estamos acostumbrados a ver en Puerto Rico es que el principal brazo de lucha contra la corrupción son las agencias federales, particularmente el FBI y el Departamento de Justicia Federal, y estas personas se procesan por delitos federales, no por delitos estatales, que bien tenemos el Código Penal lleno de delitos que tienen que ver con la función pública y los bienes públicos. Y entonces, atándolo un poquito tal vez a lo que vamos a hablar en el segundo segmento y lo que está pasando en los Estados Unidos, la administración o el régimen de Trump ha dado instrucciones claras al Departamento de Justicia y por tanto al FBI y a todas sus dependencias de que no se van a procesar ni investigar casos de corrupción gubernamental. Y entonces eso un poco nos deja desamparados, porque si el FBI era el ente que llevaba y estuvo muy activo durante el cuatrenio del presidente Biden, y aquí en Puerto Rico vimos varios cargos de funcionarios de todos los niveles, pues ya eso no está. Así que no podemos esperar esas madrugadas de los jueves que hacía, esas redadas de los jueves por la mañana que hacía el FBI, ya no podemos contar con eso. Así que, ¿qué nos queda para combatir la corrupción? Yo creo que la conversación que se da alrededor de este nuevo nombramiento de una nueva contralora debería también traer consigo qué herramientas va a necesitar esa oficina o las otras oficinas, o cómo pueden trabajar de una manera más coordinada, porque el hecho de que no veamos casos y no veamos arrestos, yo estoy seguro que no tiene que ver con que no se están dando actos de corrupción a todos los niveles, ¿verdad? Y si en algo yo creo que los puertorriqueños estamos de acuerdo es que hay que combatir la corrupción y que los fondos públicos pues se tienen que dar a personas que sean confiables, y que lo menos que esperamos es que nuestros fondos de nuestros impuestos y los chavitos que hay que se usen bien. Así que es preocupante, pero a la misma vez yo creo que se abre una puerta para que se den conversaciones y se den enmiendas a la ley que se deberían dar. O sea, lo que no puede pasar es que termine siendo, como dice el jíbaro, el cabro velando las lechugas. Porque los propios políticos a los que está llamado a supervisar el Contralor y las otras agencias son los que deciden el alcance de sus poderes. Y si encima tienen la discreción para decidir cuándo le hacen caso y no le hacen caso, bueno, pues quedamos en exactamente lo mismo, y sabemos lo que cuesta la corrupción, ¿verdad? Y tenemos el estudio que publicó nuestra universidad hace 2 años sobre ese tema, que estuvo ampliamente discutido en los medios del país y en la campaña política pasada. Y en un momento donde encima el erario público cuenta con menos fondos, con más recortes y con menos acceso a fondos federales también, haya o no cierre, pues entonces hay que velar por lo poco que tenemos. Yo quisiera ir sobre dos cosas que mencionó Lisa en su intervención. La primera, y esto lo digo habiendo estado en el sector público antes de venir a trabajar a la Universidad Católica, sujeto a informes del Contralor y auditorías del Contralor como decano de administración en el recinto mayor de la Universidad de Puerto Rico, la seriedad con la que trabajan los funcionarios, los auditores de la oficina del Contralor.
y yo pasé por 2 auditorías bien grandes, incluso la primera auditoría que hubo de la Oficina del Contralor sobre sistemas de información en una agencia de gobierno, la tuvimos en Mayagüez, y el peritaje y la manera en que respondieron y la manera en que hacen los informes y el detalle de los informes, eso hay que reconocerlo. Pero si sobre esa base técnica bien hecha, ¿verdad? Que en ocasiones no son señalamientos de delitos ni de corrupción, es del mejor manejo, ¿verdad? Y si uno sabe aprovechar esos procesos, pues puede mejorar significativamente la gerencia. O sea que hay también un aspecto práctico de eficiencia en esos informes. Y lo segundo, como señalaba Lisa también, es que la gran ventaja es que todos los informes se publican, no importa cuál sea el resultado final en el procesamiento. Ahora, lo que no puede haber es de parte del pueblo esa actitud de, bueno, sí, jobó, pero hizo obra. No, pues si hay que hacer obra es su trabajo, para eso lo elegimos. Eso no es justificación de nada. Y con los chavos de nosotros. Mismos. O sea, cuando el gobierno hace obras, no es que va a una TH y saca, ¿no? La TH somos nosotros cada 15 de abril. Y en cada sueldo cuando nos retienen. O sea, eso no se nos puede olvidar. Pero han de ser obras útiles, tampoco elefantes blancos, ¿verdad? Y tienen que ser obras que redunden en el beneficio del pueblo y sin endeudarnos más de lo que ya estamos, porque por un lado exigimos obras, pero por otro nos quejamos si nos endeudan. Así que o nos endeudan o nos cobran contribuciones, porque el gobierno no tiene otra manera de generar dinero. Así que ese elemento, ¿verdad? De tener este cambio ahora. Y no estamos poniendo en duda las cualificaciones de la nueva nominada. Yo vi lo que publicó en los periódicos sobre su preparación, su hoja de vida, y me parece que tiene, al menos allí se ve que tiene preparación y méritos para el trabajo que se le está encomendando. Ahora, por el otro lado también, pues sabemos que ha sido activista política del partido de gobierno y hay que ver si es capaz de mantener esa independencia de criterio que se necesita a la hora de examinar estos asuntos, porque eso no puede ser según el color del cristal con que se mira, ¿verdad? Como dice el poema. Hay que ser objetivo en el ejercicio, ¿verdad? Y yo, Lisa, que conoce esa agencia desde adentro, porque estuvo allí en su momento también dentro de su carrera profesional, pues sabe lo que cuesta y lo que implica, ¿verdad? La necesidad de esa objetividad a la hora de poder ejercer hacer ese ejercicio profesional fuerte, ¿verdad? Que le toca a los auditores y poder poner el peso de la agencia detrás de lo que dicen esos informes. Voy a empezar por comentar algo que dijo Fernando, ¿verdad? Que habló de otras agencias que hacen un trabajo muy similar al de la Oficina del Contralor, la Oficina del Inspector General, ¿verdad? Es un poco como también lo que pasó a nivel del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que tiene un departamento de patrimonio histórico edificado y se creó otra oficina paralela fuera del instituto que se llama la Oficina Estatal para la Preservación Histórica, que hacen básicamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, uno más enfocado en los edificios federales y el otro en edificios estatales. Pero de nuevo, hablando de la auditoría del gobierno, de velar por la buena administración de los fondos públicos, teniendo varias agencias haciendo realizando funciones tan similares, pueden diluir, ¿verdad?, un poco la eficiencia de estas funciones, ¿verdad? Yo pienso que es mejor, ¿verdad?, que se concentre en una sola agencia, ¿verdad? La Oficina de Contralor, ¿verdad?, siempre ha trabajado muy cercana a la Oficina de Ética Gubernamental y refiere pues también hallazgos a la Oficina de Ética Gubernamental, que sí tiene el poder para multar, ¿verdad? Pero la Oficina del Inspector General, pues para mí es más cuestionable. Como dice Josian, trabajé en la Oficina del Contralor unos años, bajo el Contralor anterior a la Contralora Valdivieso, el CPA Manuel Díaz Saldaña, y él, como había empezado a implantar en el Departamento de Hacienda, ¿verdad?, agencia de donde venía,
sin poder terminar esa obra, ¿verdad? Pues logró terminar en la oficina del Contralor, que era conseguir que fuera acreditada la agencia del gobierno por los estándares de ISO 9000, International Standards Operations, que pues, quizás los que han trabajado en fábricas, en industria, pues han escuchado sobre esas acreditaciones, y sin saber que también pues hay toda una rama de acreditaciones de ese tipo, de calidad total, para las agencias del gobierno. Y la primera y única agencia del gobierno que logró ese reconocimiento fue la Oficina del Contralor. Tenía muchas ventajas porque había un constante mejoramiento de procesos, se buscaba una eficiencia también en las auditorías, que vemos el resultado. Estaba del otro lado el licenciado Frontera cuando yo estaba trabajando en esa agencia, pero pues vio el efecto de la calidad de las auditorías, que de eso se trataba. Y habían unas metas, ¿verdad?, de una cantidad de auditorías por año que se aspiraba a llevar a cabo. Entonces, pues ese sistema de medir lo que se hacía, la calidad de lo que se hacía, pues redundaba, ¿verdad?, en esa mejora de los servicios, ¿verdad?, en esa búsqueda. Había también pues toda una fase de adiestrar a los funcionarios públicos. También yo creo que eso se continuó al empezar en sus cargos, pues había toda una división de adiestramiento, pero de nuevo pues se buscaba, y pensaba que era bastante eficiente, pienso que fue bastante eficiente, velar por una mejor administración de los fondos públicos y evitar esa malversación, ¿verdad? No se continuó bajo la Contralora Valdivieso, que en lo personal pues me pareció algo algo erróneo, pero pues obviamente pues cada Contralor tiene su forma de manejar la agencia, ¿verdad? Anterior a Díaz Alaña estuvo Ileana Colón Carlo, y pues trabajé con auditores que habían estado con ella, y tenía un estilo distinto, pero ella buscaba en concreto, ¿verdad?, esquemas de fraude. Logró mucho, ¿verdad?, pero era un estilo distinto. O sea, los estilos se respetan, lógicamente, pero pienso que hay mucho que aprender, ¿verdad?, de ese proceso para llegar a tener un servicio de calidad total, ¿verdad?, de mejoramiento de procesos, y así pues no se convierten en algo estático, rutinario, monótono. Bueno, y para que haya un servicio de calidad total tiene que haber servicio, así que ¿qué pasa cuando el gobierno cierra? Pues sobre eso hablamos enseguida, tenemos que hacer la pausa, pero pronto regresamos. Esto es Actualidad Pública. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 3 de octubre del 2025. Al momento en que estamos preparando este programa, el gobierno federal está cerrado. Y ese es el tema de esta segunda parte del programa. ¿Qué ha pasado, cómo hemos llegado aquí y cuáles son las consecuencias de este cierre? No es la primera vez que el gobierno federal cierra. Incluso no es la primera vez bajo el presidente Trump, aunque sí en este cuatrenio, pero el presidente Trump lleva en su récord el cierre más prolongado que ha tenido el gobierno federal en la historia, producto de su cuatrenio anterior como presidente de los Estados Unidos. El año fiscal del gobierno federal corre del 1 de octubre al 30 de septiembre. Si no hay una medida presupuestaria aprobada para el año, el presupuesto de los Estados Unidos no se activa automáticamente para el próximo año fiscal, ¿verdad? No ocurre como podría ocurrir aquí en Puerto Rico, que si no hay un acuerdo de la rama ejecutiva y legislativa sobre el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, pues el presupuesto del año anterior automáticamente entra en vigor. Eso no pasa en el gobierno federal. El gobierno federal sencillamente cierra. Y cierra porque hay otra cosa que no existe en el sistema federal que sí tenemos en Puerto Rico, que se llama el veto de bolsillo o el veto de partidas.
el presidente de los Estados Unidos o acepta todo el paquete presupuestario que presenta el Congreso o no hay legislación, ¿verdad? No hay resolución presupuestaria para el año. Y eso aprovecha o permite, ¿verdad?, que las minorías puedan utilizar sus votos para entrar política pública más acorde con sus ideas de gobierno y de gasto, particularmente el tranque principal, según ha dicho el presidente y según ha dicho el líder de la minoría demócrata en el Congreso, Schumer, se debe esencialmente a el tema de el Medicare y el Medicaid. El presidente alega que su oposición es porque se quiere utilizar ese dinero para los ilegales. Ese no es el planteamiento, y lo han dicho los demócratas y lo han demostrado con el propio texto de la legislación, sino que más allá se trata de lo que implica el costo de los planes médicos y de lo que aporta el gobierno federal, sobre todo a las personas que están en programas como el de la tarjeta de salud del gobierno de Puerto Rico, que tendrían que pagar o perderían cubierta si no se acepta la propuesta de los demócratas en este caso. Así que hay ¿verdad?, un tranque significativo que deja en la calle a miles de empleados públicos. En el pasado, algunas de las agencias han podido cobrar de manera retroactiva los empleados, pero no así los que sean temporeros, los que sean a tarea parcial o los contratistas del gobierno que dependen de que el gobierno esté funcionando. Por ejemplo, una compañía que sea la que administra las cafeterías en una agencia federal o en un hospital de veteranos o en el Capitolio, por ejemplo, pues tiene que cerrar y ese no cobra porque sencillamente no pudo prestar servicios durante esos días, y el impacto es a cientos de miles de empleados alrededor de todos los Estados Unidos, excepto en áreas críticas donde incluso los empleados siguen trabajando sin cobrar, como es el caso, por ejemplo, de los controladores aéreos de los aeropuertos y de los empleados de TSA que trabajan con la revisión de maletas, las filas en el aeropuerto, etcétera, que por ser empleados de primera necesidad tienen la obligación de trabajar aunque no cobren hasta que se resuelva el impasse del cierre gubernamental. Lo mismo pasa con el IRS, que por una legislación de los demócratas del 2022 tienen la posibilidad de seguir trabajando con una partida de fondos propios mientras esos fondos no se agoten. Y lo que se ha planteado es que eso les da por una semana de cierre. Así que pues ahí es donde estamos con todo este tema del cierre del gobierno federal y el tranque que representa para el funcionamiento adecuado de las operaciones. Fernando. El New York Times tiene una tabla con las agencias que se han visto más afectadas y reseñan que la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, está inoperante en 89% de su capacidad. De sus 15,000 empleados, hay 13,000 que no están trabajando. El Departamento de Educación, que ya ha venido sufriendo grandes recortes desde el inicio del cuatrenio, de sus 2,447 empleados, hay 2,111. El 87% de sus empleados también han sido cesanteados. El Departamento de Comercio, el Departamento del Trabajo, el Departamento de la Vivienda Federal, todos están por encima de un 70% de sus empleados cesanteados, y por ahí sigue la lista. Los que todavía tienen menos empleados, pero en la medida en que el cierre se vaya alargando, como el Tesoro, la Oficina de Veteranos, Homeland Security, pues esos todavía tienen un buen número de sus empleados trabajando, pero podrían verse afectados en el futuro. Aquí ciertamente no se trata de que falta dinero. Yo creo que eso hay que decirlo. No es que el gobierno federal está en bancarrota ni nada por el estilo. Es una cuestión de voluntad política. Y yo creo que, como dicen por ahí, ahorita tú hablaste de las lechugas, aquí que se juntó el hambre con las ganas de comer. Los republicanos tienen una agenda, los demócratas tienen otra. Estamos a un poquito, casi un año, ¿verdad? Estamos empezando octubre, así que el año que viene, para esta fecha, estará la campaña de los midterms, de las elecciones de medio término, en todo su apogeo.
y esas siempre son el barómetro de qué es lo que va a pasar en el 2028 con la elección presidencial y las carreras de gobernadores más importantes. Así que lo que se esté dando en este momento es un pulseo entre ambos bandos que tienen, ¿verdad? Los republicanos tienen un control por un margen pequeño, pero tienen un control de Cámara y Senado, y los demócratas pues están aprovechando para empujar algunas de sus peticiones. Ellos condicionan sus votos a que se le den más fondos al tema de salud y del seguro médico del Obamacare. Hay un grupo de los republicanos que lo que está proponiendo es que se mantenga el presupuesto tal cual estaba la última vez y que no se mire ni se toque nada, y por ahí van las cosas. La última vez que hubo este cierre bajo la administración de Trump en el 2018 duró 35 días. Y de nuevo, desde el macro, pues es un problema que el gobierno cierre, que esté inoperante y que no se den esos servicios, pero en el micro también hay que mirar a todos esos empleados federales asalariados que ahora mismo no saben cuándo van a cobrar su próximo cheque, y que tienen las mismas obligaciones que tenemos todos nosotros. Y la última vez fue tan largo, fue más de un mes sin cobrar, que tuvieron que ir a tomar préstamos con intereses altísimos para resolver sus obligaciones. Así que esperemos, ¿verdad?, por el bien de todas esas personas y todas esas familias, que esto se resuelva lo antes posible. Y no olvidemos que todo esto se da en el marco de toda una serie de despidos y de reducciones laborales que ya había en las agencias de gobierno. O sea que si la situación era compleja por la funcionalidad misma del hay 300,000 empleados menos, y dice, hay agencias que había un empleado que ya de por sí estaba haciendo el trabajo de 2 o 3 de los que se fueron. Las funciones esenciales. De los que se fueron o despidieron al inicio del cuatrenio, y que ahora pues no está ni esa persona. Así que hay un cambio, ¿verdad? Porque es una fuerza federal más pequeña, con los huecos que se han ido dejando por los planes de reducir el tamaño del gobierno, y que ahora pues se enfrentan también a este cierre. Veía una nota antes de darle el turno a Lisa sobre los parques nacionales, porque se iban a dejar abiertos aunque no hubiera empleados, y la nota decía hasta que la conducta de la gente lo permita, porque en el cierre anterior pasó que hubo gente que entró a los parques nacionales a talar árboles protegidos, porque sencillamente no había guardias ni entonces dijeron, ¿quiénes van a trabajar? Pues van a trabajar solamente los de prevención de incendios, porque no podemos dejar, ¿verdad?, que si algo ocurre allá se vuelva un riesgo. Pero fuera de eso no va a haber quien limpie los trillos, quien abra los baños, quien los limpie. O sea, y uno dirá, pues eso a nosotros nos impacta. Pues sí, señores, el Yunque, el Morro, San Cristóbal, hay montones de edificaciones y espacios públicos en Puerto Rico que atraen cientos y miles de turistas todas las semanas, que van a estar a merced del cierre del gobierno federal. Y añadamos a eso las propuestas federales, ¿verdad?, a nivel educativo, que no se han renovado, ¿verdad?, hablando del impacto en Puerto Rico a familias, ¿verdad?, que están privando de sus ingresos, ¿verdad?, principales. Y como dice Fernando, ¿verdad?, esto es un acto de fuerza, ¿verdad?, para que se sienten a dialogar y negociar lo que desea, ¿verdad?, cada bando, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que de nuevo el Partido Republicano también, algo que mencionó Frontera en la primera mitad, con su actuación está, bueno, viviendo los ideales originales del Partido Republicano, de esa promoción del capitalismo, y lo vemos en el laissez-faire, ¿verdad?, del capitalismo que está aplicando Trump también al funcionamiento de las agencias, ¿verdad?, al no querer tener esa mano dura para fiscalizar a través de agencias como el FBI, ¿verdad?, pues las actuaciones de los funcionarios, ¿verdad? Y los demócratas, pues también, según los ideales originales de los demócratas, pues siempre han defendido lo interno, ¿verdad?, los asuntos de protección de salud, la socialización de
esos servicios básicos, ¿verdad? De un estado más de bienestar. Y estamos viendo esos principios fundantes, podríamos decir, de estos partidos en todo su apogeo, ¿verdad? Con esta administración actual. Y está llevando a unas conversaciones, pues, un poco, pues, más combativas, ¿verdad? Por tener valores totalmente opuestos, ¿verdad? Y hay que ver, ¿verdad?, cómo logran esa negociación, ¿verdad? Usualmente, aunque pasa más de un mes, como pasó en el último término de Trump, terminan pues llegando a unos acuerdos, ¿verdad? Las negociaciones culminan en la apertura del gobierno, pero de nuevo, pues es cómo se va a manejar el déficit del gobierno, cómo se van a tomar, ¿verdad?, los préstamos adicionales, pero mientras tanto, pues hay un perjuicio para el ciudadano de a pie. Y hay un elemento adicional en toda esta discusión, y es que ayer, el martes, en la reunión que hubo en la Casa Blanca sobre la discusión del cierre, Trump hizo un despliegue político importante que para alguna gente ha pasado desapercibido, pero totalmente inconstitucional. Y es que había sobre la mesa, donde se dio la discusión, y se ven en las fotos que circuló la prensa, gorras rojas del estilo de MAGA, pero Trump 2028. Cuando sabemos que Trump no puede ser candidato a la reelección, pero es una manera de mostrar ese mollero político. O sea, mi influencia va más allá de mi término, ¿verdad? Uno pudiera decir, obviamente está sacando pecho de que voy a buscar la manera de poder coger, cuando sabemos que eso constitucionalmente no es viable, pero por el otro lado o sea, yo sigo siendo quien tiene el control y yo voy a controlar el voto republicano y yo voy a ser quien dictamine qué va a pasar a partir de la conclusión de mi presidencia en el 28. Y, ¿verdad? Yo creo que eso hay que traerlo a la discusión. Yo creo que la peor cara la tenía J.D. Vance, el vicepresidente, que aspira a ser el candidato republicano a la presidencia, y que su propio jefe lo denigre de esa manera, diciéndole, aunque tú eres la marioneta que yo controlo más allá del final del cuatrenio. O sea, ese juego político, y los que están viendo el programa por las redes sociales o lo están viendo por Católica Radio, están viendo la imagen el escritorio del presidente con la gorra de cara a los representantes demócratas, a los líderes demócratas en el Congreso, diciéndole, o sea, aquí al final, olvídense ustedes. O sea, ¿cuál es el mensaje detrás, ¿verdad? Como dice Lisa, al final siempre van a llegar a un acuerdo, y al final va a ser un acuerdo mediado, porque yo creo que esto, más que una invitación a los demócratas, es una invitación a los propios candidatos republicanos de cara al midterm, de hasta dónde van a permitir que Trump sea el que a partir del midterm siga llevando la voz cantante de la agenda republicana, porque les va a costar políticamente muchísimo. Cuando hablábamos en estos días de los recortes a los fondos a las universidades hispanas, los dos estados que más se afectan con esos recortes son California y Texas, uno republicano y otro demócrata, pero Texas y el otro es Florida, que es que es eminentemente republicano. O sea, que el efecto directo lo están sintiendo directamente los distritos electorales del Partido Republicano. Son los más que están sufriendo las consecuencias de estas políticas. Yo creo que hubo un rayo de esperanza por el otro lado, de que en la reunión con el alto mando militar de todo el mundo, de todo el ejército de los Estados Unidos a nivel mundial, que tuvieron que reunirse esta semana también en Cuántico, por exigencia del presidente y del secretario de Defensa, o el secretario de Guerra, como es el nombre ahora del departamento. Volvimos a la nomenclatura de la Primera Guerra Mundial. Cuando Trump entró a la sala,
los generales no le aplaudieron. Ni siquiera se pusieron de pie para saludar al jefe del comandante en jefe de las fuerzas militares. Y yo creo que eso es un alivio, porque si uno pensaba, ¿verdad?, que de alguna manera, bueno, pues todavía hay una resistencia importante, que es que no se plieguen los militares a la agenda política y a la pretensión de uso del ejército y de las Fuerzas Armadas en el territorio interno de los Estados Unidos para mover la agenda política del presidente. Ya que trae el tema, ¿verdad? Una de las cosas para los que el secretario de la Defensa los reunió era para decirle que tienen que ser más violentos, más activos en el uso de la fuerza letal como ejército, y todas estas políticas que hay de las reglas de cuándo usar fuerza letal, olvidarse de eso y no llevar casos a contra militares que son acusados de violaciones de crímenes de guerra, que el ejército de los Estados Unidos, como cualquier ejército, ¿verdad?, que está en estos tratados internacionales, tiene que tener políticas de cómo es que se hace el combate. Esto no es salir por ahí a tirar tiros a lo loco y el que caiga cayó y no importa. O sea, hay unas reglas internas del ejército y hay unas reglas y unos tratados internacionales que se tienen que seguir en este tipo de combate. Entonces el secretario del Departamento de la Defensa reúne a todos sus generales y le dice, no, dejen eso y empiecen ustedes, o sea, esos soldados que matan civiles y niños y personas que no tienen que ver con el conflicto no son criminales de guerra, son héroes. Y eso es un mensaje súper peligroso, ¿verdad? Y si eso es lo que va a pasar por la línea de comando, pues lo que se está planteando, sobre todo con todos estos rumores de guerras y de invasiones aquí y allá, es bien preocupante lo que se está transmitiendo al ejército. Lo que pasa es que los líderes militares saben que tan pronto tú violentas estos principios, es una invitación a que no te los respeten a ti. Claro, y ellos saben que en el momento, el principio fundamental del derecho internacional es el del comity. ¿Verdad? Yo respeto los tratados en la medida en que tú los respetas. El primero que rompe el tratado se expone entonces a todas las consecuencias que el tratado busca evitar. Por lo tanto, si el ejército de los Estados Unidos, en cumplimiento de estas exigencias del secretario, decidiera incumplir los tratados internacionales, lo que se expone es que los propios militares americanos sean víctimas de esas mismas conductas y que por lo tanto no se respete hacia el ejército de los Estados Unidos y hacia los civiles norteamericanos en territorio extranjero las protecciones de esos tratados internacionales. Así que ha sido una semana bien extraña, bien extraña, pues por si faltaba alguna. Digo, y volviendo al tema, que una de las preocupaciones grandes que Trump dijo, si cierra el gobierno, yo voy a aprovechar para votar los que no pude votar con el Dodge y con Musk cuando estaban en esa movida. Así que es otra de las preocupaciones grandes que hay, que probablemente hay gente que ayer fue su último, esta semana, el 30 de septiembre fue su último día de trabajo como empleado federal y probablemente no lo saben todavía, porque si se da esa otra ronda de despidos masivos, pues hay gente que quedó en el aire de un día para otro. Efectivamente. Y lo que tú planteabas, Josian, o sea, un presidente, y bueno, él lo dijo en un principio, pero una vez elegido presidente,